Ok. Bien. Buenos días, amigas, amigues de La Indómita. Aquí estamos en el primer programa de entrevistas, en realidad, de La Indómita. Estamos inaugurando el programa de entrevistas y estamos con Laura Arroyo, que es comunicadora política. Está en España ahora, pero aquí está virtualmente. Y vamos a hablar, en realidad, creo que tenemos mucho que hablar porque la situación en el Perú es realmente un sancochado político. Pero hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque hemos tenido por lo menos en estos últimos días, una gran expectativa y tenemos todavía, porque mañana se vota eh, la, la propuesta de inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero también se, se están jugando otras cosas. En medio de eso apareció el escándalo de los audios de Alberto Tarola, que finalmente ya renunció, y se nombra un nuevo primer ministro que otra vez es como la mano dura, ¿no? El discurso duro, porque Gustavo Adrianzen, ya lo habíamos visto como embajador de la OEA en el Perú, que es el personaje que pierde en un momento de la última audiencia de Perú, pierde los papeles y acusa a los familiares de los fallecidos en las protestas, de los asesinados en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, los acusa de ser los responsables, ¿no? Después, claro, se disculpó, pero ya lo había hecho además un tremendo papelón internacional, pero además ya dejaba ver cuál era su conducta también, ¿no? Adrianzen no es nuevo en política, además venía ya desde el gobierno de Humala. Entonces, y a todo esto, además, no hemos visto a Dina Boluarte recién hasta ahora, que es la juramentación. Entonces, nos acercamos, o sea, hemos estado desde que empezó este régimen, entre muertes, ¿no? Asesinatos, un contexto de autoritarismo evidente, no sé si calificar ya como una dictadura en sí, pero creo que además si se da un golpe congresal con lo de la Junta Nacional de Justicia, que no es solo la Junta Nacional de Justicia, sino simbólicamente el sistema nacional, la cooptación del Sistema Nacional de Justicia, entonces, ¿en dónde estamos, Laura? Es muy interesante porque son muchísimas preguntas, así que primero que nada, gracias por la invitación, Amanda, y felicidades por empezar este espacio. Me encanta que haya espacios de este tipo, me encanta el nombre, La Indómita, me siento profundamente identificada y creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que precisamente por empezar un poco a abrir juego, creo que estamos en un momento en el Perú donde necesitamos ser muy indómitas y necesitamos ser muy indómitos, porque el sistema precisamente lo que quiere es generar una dominación a partir del autoritarismo, del asesinato, del silenciamiento, del terruqueo, del quiebre total, de la separación de poderes. Y creo que frente a ese sistema, en lugar de ser moderaditos, como te dicen algunos, hay que ir a la moderación, hay que ir al centro y no sé qué. Yo creo que lo que hay que hacer es indómitos, precisamente, y decir, no, 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 hay una alternativa frente a su modelo dictatorial, autoritario, perverso y asesino, porque estamos hablando, y no olvidemos nunca de esto, ¿no? De una dictadura que lleva sobre los hombros muchísima sangre, pero también muchísimas detenciones arbitrarias, prisiones preventivas, silenciamiento de los disidentes y, por supuesto, la ruptura de lo que votó la gente en 2021, ¿no? Entonces yo creo que este es el principal momento, diría yo, para ser indómitos, como está haciéndolo, por cierto, la población en el sur desde diciembre del 2022.
Entonces yo creo que eso sería lo primero. Y luego, claro, todo lo que está pasando en el Perú, tú decías, es un sancochado. Yo te digo, bueno, pero el sancochado por lo menos es rico. O sea, el problema aquí es que, claro, estamos en un contexto que es muy difícil de seguir, para comenzar, porque son tantas cosas que van pasando a la vez, y ese es uno de los problemas de la podredumbre, ¿no? Cuando todo está podrido, es muy difícil saber cómo combatirlo, porque es muy difícil identificarlo incluso, ¿no? Tienes nombres que van saliendo, audios que van saliendo, actores que van saliendo, instituciones que van saliendo, y es muy difícil seguir la línea de lo que estamos viviendo, ¿no? Tú me decías, ¿en qué momento estamos? Y mencionabas varias cosas, y voy a coger un poco el hilo de lo que tú decías. Yo sí lo llamo dictadura, lo sabe, lo llamo dictadura hace mucho tiempo además, porque creo que esa no es una decisión académica. Yo sé que hay un debate académico que me parece además interesantísimo, seguramente, pero creo que la elección del lenguaje no es una elección académica, es una elección política. Y yo creo que en ese sentido, una cosa que a la academia en Perú le ha faltado desde diciembre del 2022 es entender que su labor no es analizar el país desde una torre de Babel, sino ir al país y escuchar lo que está diciendo la gente en la calle, cuando marchaba, cuando era asesinada, cuando ponía el cuerpo, escuchar un poco más y a partir de ahí narrar el país, porque tú tienes que entenderlo a partir de su gente, no a partir de tus libros. Y yo creo que eso es algo que se han olvidado muchos en la academia, en esa academia hegemónica peruana, y por eso yo creo que es importante llamarlo dictadura, porque desde diciembre de 2022 la gente decía, esta democracia ya no es democracia, y lo decían muy profundamente, antes de ser 50 muertos, yo lo recuerdo esto ya con 12 muertos, ya existía el cántico, con 12, entonces claro, creo que había que escuchar un poco más, ¿no? Y luego, el tema del golpe congresal. Es verdad que lo que ocurrirá mañana todo indica, porque conocemos cómo es este Congreso, que van a seguir avanzando. Porque esto es así, la reacción es así, el fascismo es así. Ojo, nunca el fascismo se queda contento con lo que tiene. Es igual que el capitalismo. Nunca se queda contento con haber llegado hasta aquí. Necesita siempre conquistar un territorio más. Esto no lo digo yo, lo decía hasta Marx. Necesita conquistar territorios vírgenes todo el tiempo. Entonces es normal que esta coalición autoritaria, que esta dictadura, que este régimen, no se contente con lo que ya tiene, que es bastante, sino que quiera seguir avanzando posiciones. Precisamente lo que hizo también el fujimorismo desde la década, desde los 90, ¿no? Que fue también avanzar posiciones. Entonces es normal que quieran hacer eso. ¿Pero por qué lo digo? Porque es verdad que mañana habrá seguramente un golpe congresal, veremos qué pasa. Pero yo creo que hay que ser conscientes en que el golpe ya se dio. O sea, el golpe congresal ya se dio. Y se dio, de hecho, el 7 de diciembre de 2022. Lo que han hecho luego es realizar más pasos en ese golpe. ¿Por qué lo digo así? Porque el golpe congresal se consumó cuando decidieron ellos en el Congreso, sin la legitimidad, sin la autoridad y sin las facultades para ello, nombrar a su presidenta en contra de la decisión soberana expresada en las elecciones del 2021. No olvidemos que Dina Boluarte lo primero que dijo en su discurso de juramentación es que todos se quedaban hasta 2026 y está cumpliendo. Y es porque está cumpliendo que el Congreso la mantiene también. Es porque está cumpliendo que el Congreso sigue encontrándola útil, ¿no? Y entonces ese golpe se dio entonces. Lo normal es que sigan dando más golpes en esa misma dirección, que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y en ese contexto, como bien decías, Amanda, vemos cosas que van ocurriendo, ¿no? Lo de Otárola, por ejemplo, ¿no? Lo de los audios de Otárola, que también hay que decir que eso da para un análisis bien de fondo, porque me parece bien vergonzoso que el Perú sea un país donde te pueden votar o te debes ir de tu puesto de trabajo, de tu puesto político, de tu cargo político, por tener unos audios de corrupción, de compraventa, de empleo, por relaciones personales y no por haber asesinado a 50 peruanos. Y eso me parece bien vergonzoso, ¿no? Y eso sería lo primero que diría. Pero a partir de ahí hay más cosas. Y con esto termino aquí. Que es que sí me preocupa que lo de Otárola se vea como una victoria. Porque la salida de Otárola no es una victoria. Hay que desotarolizar, diría yo, ¿no? La agenda política, porque parece que hemos pasado del que se vayan todos al que se vaya Otárola. ¿Qué clase de derrota es esa? No podemos permitirlo. Yo creo que es muy importante de decir. Y justamente creo eso, ¿no? Vivimos como en una especie de piloto automático en el que, bueno, entró un gobierno, un régimen apoyado por un Congreso, ¿no? Que ya estaba planeado. Se sale a las calles,
los asesinatos. Luego parece que todo va volviendo como una calma y luego aparecen otras cosas que volvemos a dar como si fueran cosas aisladas, ¿no? Y se pierde mucho la perspectiva porque como no terminan de pasar cosas, también se pierde mucho esta perspectiva. Como decías, creo que estoy bastante de acuerdo en que esto del lenguaje siempre académico, pero también jurídico, ¿no? Que siempre se tiene conceptos. Pero ahora me pregunto qué se puede hacer cuando ya parece que todo está hecho. Y es muy difícil esto que acabas de plantear. Yo diría que lo primero, que tú has dado con la tecla además, es que, claro, ¿a quién le conviene que todo parezcan casos aislados y que casi nos hartemos de ver todos los días noticias de más putrefacción y más putrefacción y más putrefacción? ¿A quién le conviene? A la dictadura, al régimen, precisamente. ¿Por qué? Porque si nos parece que es imposible de vencer, no vamos a hacer nada, pues. No hay peor discurso que esto es lo que hay, pues. Este es el Perú. No hay nada que hacer, ¿no? Ese es el peor discurso porque es la apolitización completa. Y es ahí donde ellos ganan. Es ahí donde ellos ganan. Entonces yo diría que, pese a esto que tú acabas de decir, yo sí creo que lo que ha pasado con Otárola, si bien no es una victoria, sí es una señal. Yo sí diría que es una señal. A mí me parece muy bien que se haya ido. Lo que pasa es que me parece que eso no es una victoria, pero me parece muy bien que se haya ido. Y yo creo que es una señal de que también desde dentro de la coalición autoritaria hay fractura. Y la razón por la cual hay fractura tiene una explicación. Es porque no han sido capaces de cerrar su crisis de legitimidad. No capaces de cerrar su crisis de legitimidad porque precisamente la gente se ha movilizado, la gente se ha manifestado, la gente ha estado ahí constantemente y no han podido cerrar esa crisis. Entonces, la evidencia de lo que pasa con Otárola es que sí que sirve marchar, sí que sirve la movilización, porque la movilización lo que hace es que deja indefensa a la coalición autoritaria que se ve necesariamente ahí en tensiones internas donde va cayendo uno, va cayendo otro. No cae toda la coalición, no. Y por eso no es una victoria, pero van cayendo, no saben cómo resolverlo. Dina Boluarte no puede ni salir de Palacio de Gobierno sin que le griten mil cosas. Eso lo ha logrado el Perú movilizado, ¿no? También lo de Otárola, por supuesto, aunque ya vemos que, y esto yo lo recuerdo que lo dije en cuanto salió el primer audio, dije, cuidado, que a Otárola lo van a dejar caer cuando tengan a la figurita con la cual intercambiar Otárola, que sí, sea exactamente lo mismo. Y tú has dado con la tecla, porque ¿quién es Adrián Sen? Es Otárola con otro nombre. Exacto. O sea, pero es exactamente lo mismo, el mismo discurso terruqueador, criminalizador, lo que quiere decir que también la posición autoritaria va a continuar desde ese nuevo primer ministro. Entonces, da igual que sea Otárola o Perico de los Palotes, si tú estás en este gobierno, estás avalando esta dictadura, esto es así. Todas las personas que están ahí, por más que digan, no, lo hago por mi país, no, tú no lo haces por tu país, lo haces por defender este sistema dictatorial, porque te sirve, porque te da un trabajo, te da un currículum, lo que tú quieras, pero lo estás haciendo, estás colaborando con el régimen. Si en verdad te importara tu país, estarías marchando con la gente, estarías organizándote con la gente para continuar la resistencia. Es ahí donde está la dignidad del país. Entonces, yo sí diría que pese a que parece que todo está ya hecho y que hay muy poco que hacer, yo sí creo que hay avances y victorias de las movilizaciones, pero también diría que hay como un segundo nivel. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Necesitamos tejer una alianza. Esto es así. Nos guste más o nos guste menos. Necesitamos tejer una alianza con esos sectores que han tardado en despertarse más que la bella durmiente y que no fueron capaces en diciembre de movilizarse por democracia y derechos humanos, pero que a lo largo de estos meses han empezado ya a decir, oye, esto no puede ser, no la llamo dictadura, pero no me gusta el gobierno, no la llamo dictadura, pero estoy en contra de Boluarte, no hablo mucho de los 50 muertos, pero sí hablo del jurado, de la Junta de la JNJ, sí que hablo de la Junta de Justicia, ¿no? Bueno, es verdad que no estaremos de acuerdo en todo porque yo creo que debieron movilizarse por los muertos. No hay nada más importante que la vida de los peruanos y peruanas. Las instituciones no son más importantes que las vidas. Los edificios no son más importantes que las vidas y las instituciones y sus jueces no son más importantes que la vida de campesinos, ronderos, aymaras, no son más importantes. Pero hay un encuentro ahora. La agenda, después de mucho tiempo, está, como yo siento, en un momento en el que puede permitir que haya un puente. Ese puente tenemos que construirlo.
O sea, ese puente tenemos que construirlo. ¿Cómo? Yo diría que esto es complicado, pero la clave aquí es que no se le puede pedir a los peruanos que pusieron el cuerpo, los muertos, la sangre, el tiempo, hasta el dinero para desplazarse a Lima, en las tomas de Lima, a ellos no se les puede pedir que sean ellos otra vez los que renuncien para que se suban al coche, a la combi, los otros que acaban de llegar. Es al revés. Yo creo que los que acaban de llegar tal vez tendrían que renunciar a sus posturas de yo no marcho con los que piden libertad de Castillo, no me gusta que lo llamen toma de Lima. No me... A lo mejor, si en verdad te importa la democracia, eres tú el que tiene que renunciar a tus formas de protesta y entender que las mayorías tienen otras formas de protesta con las que a lo mejor no estás de acuerdo del todo, pero hay puntos en común. Ahí es donde se construye el frente, ahí es donde se construye la alianza y este puente. Y yo creo que este es un buen momento para ello, pero para eso no necesitamos un Perú movilizado a la altura, que ya lo está. Lo que necesitamos más bien es al otro lado, una clase media que por primera vez esté a la altura. Y este es el momento en que tendrían que demostrarlo. Pero hablas de una alianza ciudadana, o sea, no necesariamente que esté involucrada en las fuerzas políticas, ¿o sí? No, no, porque creo que sería engañarnos, sería una trampa creer que ahorita mismo los partidos políticos no son también parte de la crisis. Y no, y sé que es injusto, porque no es lo mismo Fuerza Popular, yo lo sé, ni Renovación, no es lo mismo que partidos de izquierda que puedan tener inscripción, incluso que el Partido Morado, o que, yo que sé, Nuevo Perú, o que, pues yo que sé, otros partidos que se están inscribiendo. No son lo mismo, evidentemente. No es justo decir entonces que todos los partidos son iguales, pero sí es verdad que la partidocracia, digamos, que el sistema de partidos es parte de la crisis, porque la gente, la mayoría de la gente, no les da legitimidad por errores que han cometido esos partidos también, esto hay que decirlo, y también por un sistema que se ha encargado de destrozar estos partidos, que es el sistema neoliberal que impuso Fujimori, que entre otras cosas destrozó partidos y sindicatos, que se dice poco esto también, y que por eso también los sindicatos que tenemos están tan débiles. Y esos eran los articuladores de las protestas, precisamente, de las movilizaciones, y no existen. Esos eran también resortes de la institucionalidad de las movilizaciones antes, y tienen mucha debilidad ahora, y poca legitimidad. Entonces yo creo que hay que ser consciente de dónde partimos. Y como que, yo qué sé, yo me conozco muy bien, tú te conoces muy bien. Yo sé de mí en qué cosas soy buena y en qué cosas soy mala. Yo creo que cada uno tiene que hacer su propio análisis y decir, desde los partidos, desde los sindicatos, en qué momento estamos. Es un momento de crisis. Me gustaría ser hegemónico y tener el 90% del apoyo siendo un sindicato, siendo un partido. Me encantaría. ¿Es verdad? No, no es verdad. Hay que partir desde la realidad. Y la realidad es que las mayorías no se ven representadas ahora ni por sus partidos políticos de izquierdas o de derechas, por ninguno, ni tampoco por sus sindicatos o tampoco por las ONGs. Esto hay que decirlo. Y hay ONGs que han hecho un trabajo increíble. Y hay ONGs que han hecho un trabajo realmente memorable y muy positivo, sobre todo en el último periodo. Incluso estoy pensando con las represiones que ha cometido esta dictadura. Yo he visto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ahí, estando ahí, contribuyendo, apoyando, cumpliendo con su labor. Eso no quita, pese a que lo hayan hecho muy bien, que hay una desconfianza también de esas instituciones, porque lo que se ha podrido es el sistema. Es una crisis sistémica, entonces golpea a todos los que han formado y a todas las que han formado parte de ese sistema. Entonces, claro, yo lo que planteo por eso es que esa alianza, frente podemos llamarlo encuentro, podemos llamarlo plataforma, podemos llamarlo de muchas maneras, pero eso va a tener que ser, yo no sé si le llamaría ciudadano, porque es verdad que hay mucha gente que no le gusta la palabra. Mira, esto es muy interesante en términos de lenguaje, ¿no? Porque es verdad que, ¿quiénes son ciudadanos en el Perú? O sea, también eso es otra cosa. O sea, para ser ciudadano tienes que ser reconocido y tienes que tener derechos. Y en el Perú hay una gran mayoría a la que se le quitó el derecho al voto directamente en 2021, ¿no? Hay una mayoría que es terruqueada. ¿Los que son terruqueados son ciudadanos? Yo diría que no. Para el Grupo El Comercio, por ejemplo, los que se movilizaban en Puno no son ciudadanos. No son ciudadanos ni merecen el rótulo y hasta ahora lo siguen terruqueando. Para el señor Adrián Sein, no son ciudadanos los que se movilizan. Entonces, creo que más que un encuentro ciudadano, yo diría de peruanos y peruanas, recuperaría nuestra identidad y vincularía la peruanidad a la lucha democrática, que yo creo que eso es algo que necesitamos ahora. Yo diría una gran alianza, un gran encuentro de demócratas, así, de demócratas peruanos. Estamos en el punto de origen, estamos en el 000, en el nivel cero, porque hay que empezar a construir algo nuevo, y yo creo que es ahí. Pero lo que sí creo es que hay que tener cuidado, por eso pongo este acento mucho últimamente, en estos discursos de unidad que a veces se construyen desde las alturas.
Yo sé que ha habido intenciones, yo no dudo de la buena intención de quienes dicen necesitamos una unidad y para eso tienen que dejar de pedir ciertas cosas. No es verdad. La unidad no se construye entre los que pensamos igual, al contrario. La unidad se construye entre los que pensamos distinto. ¿Por qué tenemos que bajar las banderas, por ejemplo, de la nueva Constitución para formar parte de tu unidad? La pregunta de la unidad, o sea, el problema de la trampa de la unidad es que se entiende que homogeniza todo y eso es mentira. La unidad no existe por la unidad. La unidad tiene que responder a dos preguntas. ¿Con quién te unes y para qué te unes? Y eso es lo que tienen que responder los que están proponiendo una unidad en el Perú. Porque yo diría, vale, yo propongo un frente, pero digamos que digo que vamos a aceptar que vamos todos unidos a trabajar juntos en recuperar la democracia. En mi unidad no podrían estar los que defienden este gobierno, de ninguna manera, no estaría el Grupo El Comercio, de ninguna manera, no estaría Augusto Álvarez Rodríguez, de ninguna manera, y yo creo que esto hay que tenerlo claro, ¿Cómo voy a hacer unidad para la democracia con quienes vulneraron la democracia? No tiene sentido, no se puede, y creo que esto hay que también decirlo. Entonces, ¿unidad con quién? Y la otra es ¿unidad para qué? Porque si la unidad va a ser solamente para proteger las instituciones, como la Junta de Justicia, y solamente para ir a elecciones, creyendo que con eso hemos resuelto todo, esa tampoco es mi unidad. Porque yo no creo que lo que una al Perú movilizado hoy sea la defensa de las instituciones democráticas. Claramente no, lo que te están diciendo es otra cosa, es que quieren un nuevo tipo de democracia donde ellos puedan ser lo que tú has dicho, ciudadanos y ciudadanas en pleno derecho. Y eso es lo que me está pasando. Entonces, yo por eso digo, unidad es una palabra muy bonita, pero hay que llenarla de contenido. ¿Con quién y para qué? Cuando me respondan eso, vamos y nos unimos. Pero si es, aquí entran todos, hasta algunos fujimoristas, algunos de no sé dónde, esa no es mi unidad, señores. Eso es complicidad con el régimen. Y yo no voy a lavarle la cara a nadie que quiera no hacer ruido para no quedar mal del todo y no tomar partido en un momento en que hay que tomar partido. Entonces, creo que hay que tener cuidado también con esos discursos, ¿no? Es curioso siempre cuando se habla de proponer un futuro, cuando se habla del país, cuando se habla de crisis, siempre está el fujimorismo ahí, ¿no? Y, y ahora que hablabas de la podredumbre del sistema, ¿cuánto tiene que ver el fujimorismo ahí y sus aliados? Pero, o sea, porque se han ido construyendo también en los últimos años resistiendo, digamos, con aliados, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que ver también el fujimorismo? Y justo con la aparición otra vez de Fujimori, que ahora también anuncia sus redes, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el fujimontesinismo, digamos, de los 90, que, que, que no se fue, parece? Tiene que ¿No? ver todo, porque no se fue, en efecto. O sea, sacamos a Fujimori, pero no sacamos al fujimorismo. Primer error, hay que aprender. Esto es como cuando tienes un tumor. Tú no puedes contentarte con sacar un cuarto del tumor. Tienes que sacar el tumor. Si no, es garantía que vas a seguir teniendo cáncer. Entonces, eso es exactamente lo que pasó con la supuesta transición de la dictadura fujimorista a la democracia. Es que sacamos a Fujimori y dijimos, ya está, qué bonito, lo hemos logrado. Mentira, ¿qué se logró? Porque dejamos al fujimorismo. Y es por eso que han pasado dos cosas. La primera, que ha podido construirse una dictadura en tiempo récord, porque lo que ha hecho la dictadura actual ha sido en tiempo récord. En 1 año y medio, lo que el fujimorismo lo tomó bastante más. ¿Por qué? Porque lo ha hecho sobre la arquitectura que el fujimorismo ya había dejado hecha. Si tú tienes los planos de la casa hechos, los cimientos, las columnas, y solo te falta tarrajear y poner el techo, lo vas a hacer más rápido. Eso es lo que ha hecho este régimen. Eso es lo que ha hecho este régimen, terminar lo que Fujimori había dejado iniciado y que creíamos que habíamos acabado porque solamente sacamos el arquitecto, pero no sacamos toda la arquitectura. Eso es lo primero. Y lo segundo es encima la impunidad de la que goza ese Fujimorismo. Ver a Alberto Fujimori abriéndose cuentas en redes sociales, paseando en centros comerciales, hablando de política, después de estar, pese, mejor dicho, a estar condenado por crímenes de lesa humanidad, es la evidencia más clara de que gobierna el fujimorismo. Es la evidencia más clara de que gobierna el fujimorismo y de que gobierna a través de los Fujimori, no de Marta Moyar. Ellos son alfiles. Gobierna Alberto Fujimori, gobierna Keiko Fujimori. Esos son los que gobiernan. Y aquí voy a responder lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo sobreviven tanto tiempo? Es porque no solamente son ellos. Muchas veces nos enfocamos en decir el fujimorismo es lo peor y solamente pensamos en Alberto Fujimori o Keiko Fujimori y hasta en el partido fujimorista, si quieres, ¿no?
la Rosángela Balbara, la Marta Moyano, vale, sí, eso también es el fujimorismo, pero el fujimorismo es mucho más. El fujimorismo no es un partido político. El fujimorismo es un entramado de poder. Y ese entramado de poder no se ha movido ni un milímetro desde los 90. El fujimorismo, que en su época puso los diarios chicha, sigue siendo el poder mediático de hoy en el Perú. Sigue siendo Trome, sigue siendo El Comercio, sigue siendo Canal N y sus mundos paralelos, sigue siendo todo eso. El fujimorismo sigue siendo el poder económico que utilizó Fujimori para mantenerse en la dictadura. Sigue siendo la CONFIEP. Sigue siendo Roque Benavides diciendo que Dina Boluarte es el mal menor. Claro, ¿cómo no lo va a decir si le viene bien? Eso sigue siendo el fujimorismo, el poder económico, pero también el poder judicial. Patricia Benavides opera para Boluarte porque opera para el fujimorismo, pero Patricia Benavides es una en un sistema donde hay muchos jueces, seguramente elementos positivos, pero muchos jueces negativos que hacen política con su acción en la magistratura, que no les importa la justicia, les importa utilizar la justicia más bien para intervenir en la política. Eso también es el fujimorismo. ¿Qué otros aliados hay del fujimorismo para que se mantenga vivos? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Eso también son aliados del fujimorismo. Si no, ¿por qué tan rápidamente reprimen como hacían en los 90? Porque saben, porque son de esa escuela y porque son lo que han quedado de ese fujimorismo. Ahí están las Fuerzas Armadas que disparan a matar sin ningún tipo de reparo. Las ejecuciones extrajudiciales que hemos visto en video. O sea, que ni siquiera es que no las hayamos visto. Las hemos visto en video y siguen impunes. Eso también es el fujimorismo. Entonces, cuando hablamos del fujimorismo como lastre, no estamos hablando de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori. Estamos hablando de todos estos poderes, poder judicial, poder económico, poder político, poder mediático, fuerzas castrenses. Todos esos poderes son los aliados del fujimorismo. Y la mala noticia es que todos esos poderes hoy cogobiernan. No es que están con sus cuotas de poder, ejerciendo sus poderes. No, no, no. Todos están en Palacio de Gobierno. Ese es el problema. Y entonces, por eso cuando digo, queremos sacar al fujimorismo de verdad de nuestra vida política, implica democratizar también a los medios de comunicación, implica democratizar también el sistema de justicia, implica democratizar ese poder económico que literalmente manda en el Perú sin presentarse a elecciones. Eso significa quitar al fujimorismo y por eso cuando te dicen, vamos a votar, nuevas elecciones, yo digo, perdóname, pero eso no es una salida, es un paso necesario, pero eso no es una victoria en una salida a la crisis, porque el fujimorismo entonces se va a quedar, Amanda, y durante muchos años seguiremos hablando, si es que por A o B, digamos que a Fujimori lo vuelven a meter en la cárcel, de acá a unos años volverá a venir un gobierno autoritario, volverá a venir una dictadura y la volverán a sacar. Entonces, ¿de qué nos ha servido? ¿Acaso no hemos aprendido nada de la transición del 2000? Yo creo que deberíamos haber aprendido ya, han pasado 24 años. Pero es difícil saber qué tanto hemos aprendido, ¿no? Si tenemos, como dices, todo el aparato y toda la arquitectura puesta de nuevo y seguramente mañana se consumará otra vez lo que pasó en los 90 y siempre nos estamos remitiendo hacia los 90, pero no nos remitimos hacia el 2000, hacia el 2010, hacia el 2020, 30, donde hemos seguido permitiendo que ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado pasando? Porque eso, no sé, somos un país que duerme. Bueno, no sé si, no duele porque yo creo que hay mucha gente que se moviliza, pero también hay muchas formas de movilización, o sea, el rechazo se expresa en muchas formas, ¿no? El rechazo puede expresarse en una manifestación, como se están movilizando nuestros hermanos y siguen movilizándose, sobre todo en el sur, ¿no? De diferentes maneras, los carnavales, por ejemplo, han sido carnavales claramente destituyentes de esta dictadura, ¿no? O sea, que yo creo que hay diferentes tipos de movilización, pero claro, ¿qué es lo que pasa con un sistema podrido? Es que lo pudre todo, también pudre a su ciudadanía. También pudre a sus gentes. Y cuando la gente ve esto, genera una desafección con la política, se distancia de la política, ¿no? Porque como, esto no les importo yo, no les importa sus mafias, sus compraventas de puestos de trabajo, su billetera, solo les importa eso, ¿no? Entonces, claro, ahí se genera una desafección y, por ejemplo, se expresa esa indignación como no votando o que no te importe la política, encargándote solo de lo tuyo, individualizándote en lugar de politizar en común y, por tanto, hacer una fuerza que realmente pueda lograr algo, ¿no? Dejando de militar si es que acaso alguna vez te lo pensaste en un partido, en un sindicato, en el grupo de tu barrio, o sea, dejando la política. Esa es una forma de indignación que se expresa ahí y yo creo que eso es lo que tenemos que combatir. O sea, lo peor que podríamos hacer en un contexto así es pensar que la política no funciona. Al contrario, es porque la política funciona, literalmente, que estos están haciendo lo que están haciendo. Dina Boluarte y su dictadura, esta coalición que nos gobierna de poderes, no es que nos gobiernan solamente porque, bueno, dieron su golpe y tal, que esto es verdad,
sino es que son una reacción a la victoria de Pedro Castillo. Te puede no gustar Pedro Castillo o te puede gustar Pedro Castillo, da igual. Eso no quita que haya habido una reacción de los poderes frente a Pedro Castillo. Eso quiere decir que hubo un día, Amanda, en que ganaron los otros, que no ganó el poder. Y ese día fue hace tan solo unos años, hace poquito, en 2021. No te estoy hablando de hace 50 años ganamos, o sea, como la izquierda a veces se construye sus mitos, lo digo como mujer de izquierdas, se construye sus mitos en, yo qué sé, en la Revolución Rusa, o sea, como no hace falta ir a 100 años atrás, ha habido victorias relativamente contemporáneas, Castillo fue una de ellas, más allá de que no nos gustara Castillo del todo o lo que representara, da igual, fue una victoria de la democracia frente a los poderes, y ellos están ahí porque son la reacción a esa victoria, quiere decir, porque han tenido que reaccionar, que habíamos ganado. Entonces, esa es la parte que no nos podemos olvidar, que la política sirve porque a veces ganamos. Esa es la clave. Entonces, la clave es entender que a partir de ahí es de donde tenemos que construir, desde esa victoria. Ahora, por ejemplo, es verdad que, insisto, Otárola no es una victoria, pero es una muestra de que están débiles. Ahí podemos construir una victoria, porque si la hidra está débil, la puedes pillar desprevenida. Yo diría que más bien son ellos los que están no pudiendo dormir. Literalmente son los poderes los que no pueden dormir hasta ahora porque no pueden legitimarse, no pueden cerrar su crisis, ni siquiera pueden gobernar porque hay movilización, no pueden pasear por el país. O sea, son ellos los que no pueden dormir. Entonces lo que hay que hacer es eso, seguir haciendo que sean ellos los que no pueden dormir, que literalmente el miedo cambie de bando, que el miedo lo tengan ellos, no lo tengamos nosotras a que nos terruquen, incluso a que nos repriman en las marchas. El miedo lo tienen que tener ellos, porque ellos son los que son la reacción a una victoria. Ahí es desde donde tenemos que construir un relato también de lo que somos ahorita mismo, ¿no? De esa resistencia que ya tiene victorias, solo que necesitamos, por supuesto, construir más victorias, pero ya tenemos algunas. Ahora, están debilitados, pero en ese debilitamiento también su reacción es la peor, ¿no? Porque claro, tú hablabas también, el otro día te escuché sobre la bestialización de las élites, ¿no? Y me pregunto también cómo a partir de eso también cómo se inventan otros discursos ya, porque parece que siempre estamos como en campaña electoral, ¿no? La campaña electoral nunca se termina. Entonces, también comienzan a construir todos estos males menores, que Antauro, que Dina, a ver quién le hace frente a, porque si Antauro está, entonces ya ganó Keiko. Entonces ya comienzan a construir un discurso, ¿no? Del mal menor también. Entonces, ¿cuánto tiene que ver también esa violencia que además también la vemos en los discursos de otros países, de Milei, Bukele, que no es tanto como el discurso violento, pero la acción violenta sí, ¿no? Y otras partes también de Latinoamérica. Entonces, debilitados, pero violentos. Esto es, tú has dado la tecla. A ver, esto es como, claro, cuando alguien está débil, tú dirías, cuando alguien está débil también puede estar moribundo, ¿no? Pero la diferencia aquí es que los que están débiles son los que tienen poder. O sea, no es lo mismo un débil sin poder que un débil con poder. Que esto yo creo que es una cosa que hay que tener muy clara. Un débil con poder sigue teniendo poder. Por todo lo más débil que sea, sigue teniendo poder. Entonces tiene algo que preservar. Tiene algo que conservar, su parcela de poder. Mientras que los débiles que no tienen nada que preservar lo tienen más difícil, pero no tenemos nada que conservar. Y ahí me incluyo, nos incluyo a las izquierdas. ¿Qué estamos preservando? Nada. Nosotros queremos cambiar el sistema, queremos cambiar las reglas, cambiar la constitución, cambiar el sistema económico. Claro, queremos cambiar porque no tenemos nada que preservar. Es mucho más difícil ponernos de acuerdo porque tenemos ideas de lo que queremos cambiar, pero no tenemos nada concreto que preservar. Ellos, en cambio, sí, tienen todo que preservar, porque ellos han construido sus vidas, sus privilegios, sus sistemas a su medida. Entonces tienen que preservarlos. Y esto es lo que pasa cuando empiezan a perder, que se desesperan, porque ¿y ahora cómo vamos a preservar? Mira, ha venido este y nos ha ganado las elecciones. Hay que sacarlo, que no será la primera vez que se hacen golpes de Estado en América Latina, que también lo sabemos, y además las operaciones del lawfare, utilizando el Poder Judicial para sacar a presidentes o inventarse causas judiciales contra diferentes actores políticos incómodos contra el poder. O sea, esto lo hemos visto en América Latina muchísimo y está pasando ya también en Europa. Hemos exportado de América Latina lawfare muchísimo. Esto hay que saberlo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo que pasa es que los que tienen el poder, digamos, el sistema, yo te diría que es en realidad el capitalismo. Es eso. O sea, suena muy abstracto, pero no. El sistema capitalista es eso. La dictadura es el capitalismo desesperado por sobrevivir.
Porque, ¿qué pasó? Recordemos en 2020, que, insisto, no te hablo de una década atrás, te hablo de hace 4 años, ¿eh? ¿Qué pasó en 2020 con la pandemia? La gente, que además de morirse literalmente en el Perú por no poder pagarse una cama UCI, porque no todos se morían por el COVID. Es muy fácil decir la gente se moría por la pandemia. No, no, no. La gente se moría por la desigualdad. La gente se moría por la desigualdad, porque si todas hubiéramos podido ir a una cama UCI o hubiéramos podido acceder a oxígeno, o hubiera habido una salud pública y no dejarte un ojo de la cara para ver lo que te estaba pasando, a lo mejor no morían tantos. A lo mejor el Perú no era literalmente el exponente de principal cantidad de muertos por la pandemia a nivel proporcional en todo el mundo. No teníamos por qué serlo. Entonces la gente murió por desigualdad y murió por las privatizaciones. La gente murió por el neoliberalismo. Eso es por lo que murió la gente. Y esto hay que decirlo claramente. Entonces, claro, la gente empezó a hablar de esto. Yo me acuerdo, porque yo estuve en esa fecha por Perú también, me he estado casi todos los años, pero me acuerdo clarito cuando fui por el 2021, justo después de, pues, todavía había pandemia, todavía había confinamientos a veces, y yo me acuerdo que el debate empezaba a ser ese, ¿no? Oye, igual necesitamos un Estado que, garantice la salud pública. Oye, igual el Estado debería intervenir. Yo qué sé, no puede ser que un panadol pase a costarte 100 soles porque las farmacias privadas quieren lucrarse justo cuando necesitas. Eso no es el libre mercado, ese es el mercado abusivo. Eso no es el libre mercado, eso es especulación. Entonces, a lo mejor si hubiéramos tenido un gobierno o un Estado que pusiera un tope de precios y hubiera dicho, las mascarillas no pueden costar más de un sol, los panadoles no pueden costar más de un sol porque estamos en un momento de pandemia, otra hubiera sido la historia. Otra hubiera sido la historia, pero no tuvimos ese gobierno. Entonces la gente se empezó a preguntar por eso y empezamos a darnos cuenta que el sistema era incompatible con la vida. Este sistema es literalmente incompatible con la vida, porque además de destrozar los territorios, contaminar los ríos, los mares, o sea que todo eso también es parte del capitalismo, ¿no? El destrozo ambiental, pero además de todo eso, lo que vimos es que literalmente si te daba algo, como una enfermedad o como la pandemia, no podías ni siquiera cuidar y protegerte ni a ti ni a los tuyos. El sistema demostró que estaba jodido. Ese es el tema. Y entonces las élites dijeron, uy, aquí se viene. Y ahí, de hecho, fue que se construye un caldo de cultivo que hace que Castillo gane en Perú. Ojo con eso. Es una respuesta también a ese temor que habíamos visto de vivir en un país donde el Estado nos tiene completamente desprotegidos. Esa es la reacción al sistema. ¿Qué pasa? Que como bien has dicho, pues ellos tienen que mantener su sistema. Entonces, ¿cómo lo van a mantener diciéndote lo mismo? Te prometemos que si hay otra pandemia, la vas a pasar igual de mal. Te prometemos que si hay otra pandemia, igual no vas a poder ir al hospital, igual. No, tienen que cambiar su discurso, tienen que cambiar sus liderazgos, tienen que cambiar sus formas, tienen que cambiar todo. ¿Y cómo lo cambian? Bestializándose. Esa es la clave. Han bestializado las formas, los discursos, las políticas, los liderazgos para que sea otra la cosa que te haga querer empatizar con esos liderazgos nuevos, con esos nuevos candidatos, con esos nuevos representantes políticos. Ahí está Milei. Milei defiende exactamente el mismo modelo que defiende Boluarte, defiende el mismo modelo que defendió Fujimori, las privatizaciones, acabar con lo público, desproteger a las mayorías, condenar básicamente a las mayorías a la vulnerabilidad absoluta. Promete lo mismo, pero lo promete de otro modo. Grita más, se pone una casaca de cuero para parecer más joven, parece antisistema. Esa es la clave. Han decidido bestializarse para parecer antisistema cuando ellos son el sistema. Nos han hecho la mayor trampa que se ha podido hacer y nos la hemos comido, nos la hemos creído, como si esto fuera antisistema. ¿Te acuerdas que el mismo López Aliaga se vendía como antisistema en un momento? ¿Qué va a ser antisistema ese señor? Ni siquiera puede ser alcalde, pero además es que es el hijo completo, el que más defiende el sistema, el que se lucra del sistema, un empresario del sistema. Donald Trump defiende el sistema completamente, defiende las guerras, defiende el genocidio en Palestina y estás ahí, se está vendiendo como antisistema. Nos están mintiendo en nuestra cara. Entonces yo creo que esa es la clave, entender que las élites han decidido bestializarse para sobrevivir. Y entonces hay que entender, y yo creo que ahí está la clave también, frente a su bestialización, nosotras no podemos, mientras ellos están bestializando, sacando los dientes, mostrando su sangre, haciéndolo todo, rugiendo como el león, como Milei, literalmente, desde las izquierdas te dicen, hay que moderarse, porque es que si no vamos a dar miedo y tal. ¿Cómo vas a decir eso? Tienes al fascismo al frente, tú no te puedes moderar. Tienes más bien que impugnar. Yo no estoy, o sea, cuando digo no moderar, me refiero a que tienes que tener un discurso transformador, radical. Radical, hay que cambiar esto de raíz.
de raíz este sistema que está obligándote, condenándote a la muerte. Hay que cambiarlo de raíz. Eso es lo que deberían estar diciendo las izquierdas, en lugar de estar diciendo hay que defender solamente las instituciones, que he escuchado algunas izquierdas en ese discurso, pero incapaces de hablar de los muertos desde diciembre del 2022. Ahí es donde está la lección que hay que aprender. Que a mí me importa esa porque yo soy de izquierdas. Esa es la lección que tienen que tomar las izquierdas, que frente a su bestialización no puedes retroceder un paso, al contrario, tienes que avanzar 5 en radicalidad. 5, y dar alternativas de cómo cambiar ese sistema, porque es perfectamente posible. Yo te digo, si se abren las urnas, ojalá se abran más pronto que tarde, hay una oportunidad para un discurso transformador de verdad. Pero el error será si no hay nadie que lo enuncie. Porque si no hay nadie que lo enuncie, ahí sí que va a ganar la bestialización de las élites. Y eso es condenarnos a todas a que esta dictadura dure para siempre. Tal vez con otra persona al frente, pero que dure para siempre. Laura, para ir cerrando un poco, si tuvieras que dar 3 recetas para la democracia. Madre mía. 3 para construir democracia, digamos, porque yo al menos no estoy segura si creo que la democracia que nos enseñaron cómo era en el colegio, esa no existe. Pero ¿cómo se construye democracia? En 3 pasos. Es muy complejo porque esto además creo que no lo resuelve nadie tampoco. Pero voy a dar como intuiciones, más que pasos como muy concretos. Pero diría que mi primera gran intuición es que cuando lo has dicho ha sido como lo que me pide el cuerpo casi, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es redefinir democracia. Porque yo creo que, como bien señalaste, hay una idea de democracia que no es nuestra, Amanda. O sea, no es nuestra. Nos vendieron una democracia que nosotros no construimos. Una democracia que se basaba en el domingo electoral. Es decir, en que había democracia en el Perú, sí, pero una vez cada 5 años. No todos los días. No todos los días. Porque todos los días tú tienes a gente que no tiene derechos, no tiene igualdad, no accede a educación, no accede a la salud, no tiene derecho a la vivienda, no tiene agua, no tiene luz. Eso no puede haber en una democracia. Porque no puede haber una democracia, que las democracias están basadas en la igualdad, si no hay igualdad, pues. Entonces, una democracia electoral no es una democracia. Es una democracia de las reglas, de las formas, pero no es una democracia de verdad. Entonces yo creo que también hay que pensar que mi primera intuición siempre es decir, tal vez hay que pensar en la posibilidad de una democracia popular en el Perú. Nos ha faltado pensar en una democracia plebeya, diría yo, porque que nos incluya a todos y a todas. Eso para mí es mi primera intuición. Primero, redefinir los términos de democracia. ¿En qué términos construimos una democracia? No hay que retroceder y regresar a la anterior, sino lo contrario. Hay que construir una nueva, popular y plebeya. Entonces, con el sujeto que se ha movilizado, sobre todo como actor principal, esto para mí es fundamental. Claro, a partir de ahí vienen más cosas. O sea, a partir de esa redefinición va la segunda. Y creo que la segunda, que es fundamental, es no se puede construir una democracia plebeya y popular sin plebeyos y sin pueblo. Esto quiere decir que a lo mejor, y esto lo sabemos mucho del feminismo, mira qué curioso que justo estemos hablando días antes del 8M y además en un espacio que sé que va a tener el enfoque de género transversal, el Indómita, pero yo creo que esto es clave. O sea, así como no se puede construir un Perú entre iguales sin las mujeres, no se puede construir una democracia entre iguales sin aquellos que nunca han sido iguales. Entonces, a lo mejor, algunos tienen que dar un paso al costado. Algunos que sienten que tienen el derecho, porque son de apellido compuesto, porque son de Lima, porque estudiaron en la Católica, mira que yo también. Algunos que creen que tienen ese derecho porque se les educó para gobernar, se les educó para ocupar el espacio público, se les educó para estar dentro de esa ciudadanía limitada peruana, tenemos que dar el paso al costado. Y ahí me incluyen. Tenemos que dar el paso al costado. Y que a lo mejor es momento de que lideren este proceso de construcción de una democracia distinta, popular, plebeya, como digo, inclusiva, que estén quienes deben estar incluidos en esa democracia y que nunca han estado incluidos en esa democracia. Entonces yo intuyo que el segundo paso, la segunda intuición que tengo es que a lo mejor hay que redefinir también nuestra propia participación política en la construcción de esa democracia. Y eso supone un ejercicio de humildad enorme, pero también de democracia enorme. Ojalá veamos ejemplos de esto, por ejemplo, en la academia, por ejemplo, en los medios de comunicación. O sea, nunca salen las personas que marchaban en los grandes medios de comunicación. Los perruquean, pero nunca hablan con ellos. No les dan voz ni siquiera. Son ellas quienes deberían hablar.
Son ellos quienes deberían hablar. Aida Aroni, por ejemplo, la familia Samillán, ellos son los que deberían estar en las portadas de los medios cuando se habla de este proceso, pero no aparecen, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la segunda intuición. Y la tercera intuición, que es difícil porque claro, a partir de ahí ya todo lo que digo es como muy complicado, pero yo creo que sí hay que ser conscientes de que el reto es muy grande, pero se puede empezar. Pero tú no puedes empezar a construir la casa por el techo. Tú tienes que empezar a construir la casa por el suelo. Esto que digo parece una tontería obvia, pero no parece muy obvio para algunos de nuestros representantes políticos, porque proponen eso, comenzar por el techo, ¿no? Vamos a elecciones y con eso basta, y desde ahí vamos a hacer una reforma de los partidos, una reforma de la ley no sé qué, y tal. Es como, no, hay que empezar del suelo, porque hay que construir, y la casa no se construye desde el techo, hay que construir desde el suelo. ¿Qué es el suelo? Hay que preguntarnos qué país queremos ser. ¿Dónde se pregunta eso, Amanda? En una asamblea constituyente. Porque esa pregunta no se responde en un domingo electoral. Tú en un domingo electoral no respondes, ¿qué Perú quiero ser? No. Tú marcas a un candidato que te habrá propuesto algo, ¿vale? Pero tú no marcas un proyecto de país en una elección electoral, ¿verdad? ¿Tú dónde defines un proyecto de país? En un encuentro entre voces que definan la carta magna de un país, el pacto social de un país. Esa para mí es un paso fundamental, necesario de ahora. O sea, que necesitamos hacerlo ahora para empezar todo lo demás. Para luego hablar de la ley de partidos, para luego hablar de una ley de medios, para luego hablar de cuánto poder deben tener, pues yo qué sé, los poderes económicos que, insisto, creen que mandan sin presentarse elecciones, no deberían. Cuánto debería valer un lobby, qué tanto queremos que esta gente tenga poder de mando sobre los congresistas que elegimos, por ejemplo, que esto lo hemos visto muchísimas veces, cuánto queremos darle de soberanía, entregársela a las transnacionales en lugar de tener nosotras nuestra soberanía sobre nuestros territorios y nuestros recursos naturales. Todo eso, ¿dónde se discute? En una asamblea constituyente. Eso es lo que define qué país somos. Entonces, yo no entiendo cómo se puede defender la democracia sin querer que definamos entre todos y todas el país que queremos ser. Es incoherente. Entonces, a la gente que dice, yo soy demócrata, pero no es el momento de una nueva constitución, yo le diría, nunca va a ser el momento de una nueva constitución si tú crees que la democracia no pasa por esa pregunta, que es quiénes queremos ser. Entonces, a lo mejor te da miedo, está bien. La gente dice, uy, el mal menor, ¿no? Mejor con Dina que sin Dina. Y otros dicen, mejor con esta constitución fujimorista, neoliberal, no importa, a que salga otra peor. La democracia es siempre un riesgo, Amanda. Es siempre un riesgo. Pero la democracia supone la igualdad. ¿Realmente estamos dispuestos a no garantizar igualdad para construir el país que queremos? Yo no. Yo no quiero un país de desiguales. Al menos yo no. Y entonces parto por darle voz y voto a todos y a todas. Incluidos, Amanda, los de derechas. Incluidos los que se consideran fascistas. Es que esa es la diferencia entre los demócratas y los fascistas, precisamente. Que en el modelo de ellos, en el modelo de Boluarte y tal, los que pensamos distinto debemos ser eliminados. En el modelo de los otros, de los que proponemos una alternativa democrática, hasta ellos tienen un lugar. Hasta ellos podrán estar dentro. Esa es la clave. Eso es lo democrático. Entonces, insisto, para mí es, uno, redefinir lo que entendemos por democracia y que creo que hay que construir una democracia popular y plebeya. Dos, eso quiere decir que hay que incluir a quienes nunca han estado incluidos en la democracia en el debate público, saliendo incluso nosotros de esa mesa, porque a lo mejor son ellas las que tienen que protagonizar ese debate y ese encuentro. Y tres, iniciar la casa por el suelo y no por el techo. Preguntarnos qué país queremos ser y eso plasmarlo en un pacto social, como en una asamblea constituyente. Yo diría que esas son las tres intuiciones de por dónde empezar. Empezar, porque luego la democracia siempre es gerundio. Hay que construirla todos los días, paso a paso. Bien, muchas gracias, Laura, te agradezco. Me queda súper claro que lo rápido que has podido redefinir en todo caso este concepto de democracia. Y bueno, te agradezco mucho que hayas participado. Creo que estamos en un momento también en donde es bueno escuchar las diferentes voces, pero a la vez escuchar también a quienes no hemos sido escuchadas mucho tiempo. Me alegra mucho que en esta semana también tenerte como primera invitada. Es muy, muy necesario para la Indómita escuchar las voces de otras mujeres también que están construyendo y qué estamos pensando, porque toda la vida nos la hemos pasado y seguimos escuchando a puros hombres en diferentes medios hablar desde lo que siempre han conocido, ¿no? Desde el poder que siempre han tenido. Pero pues hagamos algo diferente y ahí vamos a redefinir también
los conceptos de medios de comunicación también. Entonces, te agradezco mucho, sé que es tarde por allá y bueno, te dejo para que te despidas. Amanda, yo te quería agradecer mucho la invitación, por supuesto, es un honor estar aquí en tu primera sesión, tu primera entrevista en La Indómita. Yo creo que este espacio es muy necesario. Como siempre digo, creo que estos espacios de comunicación, que también son alternativa, pero también son popular y plebeya, que eso a mí me gusta. Esos son espacios de comunicativos populares y plebeyos. Y esto es lo bonito, que eso es lo que a mí, yo digo, esta es mi gente. O sea, me siento mucho más cómoda ahí que lo que podría estar en otro espacio mediático, ¿no? Y creo que eso es fundamental en un momento en el que se está redefiniendo la democracia. No se puede redefinir la democracia sin redefinir sus medios de comunicación. Y eso lo estamos viendo. Entonces yo creo que las opciones como La Indómita, que han surgido además en estos momentos donde necesitamos, como bien dices, nuevas voces que nunca han tenido espacio y mensajes que nunca han tenido espacio, obviamente, en el poder mediático, son fundamentales, son muy importantes. Y solo recordar que, claro, precisamente porque viene el 8M, creo que no hay que olvidar que el feminismo no es una agenda de mujeres y el feminismo no está disociado de la realidad política. No hay nada más político que el feminismo. No hay nada más democrático que el feminismo. No existe algo así como un feminismo que no esté diciendo fuera a Boluarte. Si tú te dices feminista, pero avalas a una dictadora que ha asesinado a su pueblo, no eres feminista, estás mintiendo. Y yo creo que eso hay que decirlo muy claramente, porque yo creo que hay que, así como combatir o estar en contra del genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina, eso es feminismo. Del mismo modo, en el Perú, el feminismo tiene una clara expresión en la lucha contra la dictadura. No existe un feminismo posible donde se permita que se asesine a gente, que se quiebre la democracia, que se terruquee a alguien por su opinión. El feminismo defiende la igualdad. Entonces tú necesariamente tienes que estar en contra de Dina Boluarte y de su gobierno. Y esto creo que es fundamental recordarlo precisamente antes del 8M, porque yo sé, cuando estaba en Perú, justo el 8M anterior estuve allá, y recuerdo que hubo un momento en el que el mismo 8 que estábamos frente al Ministerio de la Mujer se dividió. Y en un momento estaban unas arengando las mismas arengas que yo podría haber arengado en 2019, 2018, 2017, como si nada hubiera pasado nuevo. Y entraban las mujeres aymaras cantando "Esta democracia no es democracia". Y yo entiendo que algunos dirán, ay, pero ese no es un cántico feminista. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Hay algo más feminista hoy en el Perú que cantar "Esta democracia ya no es democracia"? No lo hay. No lo hay. El feminismo históricamente siempre ha estado en contra de las dictaduras. Siempre. No es nuevo. Y creo que en el Perú tenemos un momento para construir también un feminismo popular y plebeyo, y no blanco, no limeñocéntrico, no burgués, sino que de verdad es un feminismo democrático y, por tanto, popular, que hable de lo que está ocurriendo en el Perú, porque feminismo es eso, es denunciar políticamente el abuso y la opresión. Y yo creo que ahí es donde tenemos un deber, y yo estoy segura que La Indómita será muy útil para repensar también estos conceptos, y como digo, hay que ser indómitas e indómitos en este tiempo más que nunca. Así que muchísima suerte, Amanda, con este nuevo proyecto, y me encantará volver a estar por aquí. Estaré siguiendo muy atentamente lo que estén haciendo. Bien, muchas gracias, Laura. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a todas, a todes. Y bueno, sí, estamos ya casi ya a pocos días del 8M, pero bueno, esto es una lucha que no es solo del 8M, sino es todos los días, porque aquí nos están atropellando todos los días en el país. Muchas gracias a todas, a todes, y nos vemos mañana también en otra entrevista con Indira Wilka, con quien también vamos a estar hablando, que mañana es un día importante también porque se vota lo de la justicia, y vamos a ver qué va pasando también. Gracias, Laura, y gracias a todos. Adiós.